Muy buenas tardes, profesora. Soy el alumno Cristian David Saavedra Montalvo, perteneciente a la Escuela Profesional de Derecho de la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. El día de hoy me hago presente con la exposición de mi producto acreditable número 1, titulado Las fuentes del derecho romano. He creído importante hablar del derecho romano, de cómo apareció mediante una división existente entre los llamados patricios y los plebeyos. Pero nos preguntamos quiénes eran los patricios y quiénes eran los plebeyos. Los patricios eran la primera clase social de Roma, mientras que los plebeyos eran la clase totalmente marginada. Los patricios eran los descendientes de los que fundaron Roma, mientras que los plebeyos simplemente era una persona más de la gente común. El derecho romano se fundó 700 años antes de Cristo hasta mediados del siglo VI después de Cristo. He creído conveniente tener un concepto claro, breve y sobre todo entendible del derecho romano, la cual es un ordenamiento jurídico que regió a los ciudadanos de Roma. Es entonces que cuando Roma cayó, este derecho rigió a los ciudadanos que quedaron allí en Roma. Las fuentes del derecho romano, de acuerdo a las etapas monárquica, republicana y del imperio. En la monárquica encontramos la costumbre, en la república encontramos 4: la ley, los edictos, los senadoconsultos y la jurisprudencia. En el imperio encontramos 2: la constitucional imperiales y el corpus iuris civilis. Hablemos de la primera fuente, la costumbre. Es una fuente formal, es la forma de actuar constante y uniforme por un largo periodo de tiempo. Esta forma de actuar es una necesidad jurídica, pero sobre todo es obligatoria. Tenemos, según los dos diferentes derechos, el derecho civil y el derecho comercial. El derecho civil, según el artículo número 2 del Código Civil, no constituye derecho, sino en los casos que la ley se remita a ella. Derecho comercial, según los artículos 4, 5 y 6 del Código de Comercio, la costumbre suple el silencio de la ley. Hablemos de la ley. La ley es una fuente primaria y fundamental del derecho. Asimismo, la ley tiene dos conceptos: el concepto formal y el concepto material. En el concepto formal, que se refiere a que ha sido dictada por el Poder Legislativo. En otras palabras, estamos hablando del Congreso. En el concepto material, alude a toda norma jurídica que sea totalmente obligatoria, la cual regula la multiplicidad de estos casos. Asimismo, tenemos dos aspectos. El primer aspecto es una expresión válida de la voluntad general de la nación, representada sobre todo por el Parlamento, y en segundo aspecto tenemos que la ley ocupa una posición de superioridad absoluta. Es allí que, mediante la división de plebeyos y patricios, se crea esta ley de las 12 tablas. Se envía una comisión hacia Grecia, y que para que todo esté parejo, para que todo sea algo correcto, mandan estas leyes. 10 primeras leyes son aprobadas. Luego de ello se aprueban 2 leyes más. Sumando encontramos 12 leyes. En la tabla del 1 al 3 aparece el actio, pero nos preguntamos qué es el actio. Es un instrumento jurídico procesal, la cual se hacía reconocimiento un derecho. En la tabla número 4 se regula la usurpatio triptotum, la cual como una forma de disolver la manus sobre la mujer. También encontramos la tabla 5, la cual aquí se regula la sucesión testada y sobre todo intestada. Tenemos la tabla número 6 y la tabla número 7. En las relaciones jurídicas se hace alusión al nexo de manera totalmente obligatoria. Tenemos la tabla número 8 y la tabla número 9, la cual se regula el parricidium y el fortum. ¿Qué es el parricidium? El parricidium es dar muerte a un hombre libre, y el fortum es apoderamiento de cosas ajenas. Aquí ya aparece lo que llamamos como un delito. La tabla número 11 y la tabla número 12 nos dicen la prohibición del matrimonio, obviamente, entre los patricios y los plebeyos, para que no vea un conflicto entre ellos mismos, ¿verdad? Bien. Pasamos a las siguientes fuentes. Los edictos es una norma, o también llamada regla jurídica, sobre todo que es escrita, vigente por un año y publicado en el Forum. Los senadoconsultos son acuerdos únicamente optados por el Senado, y la jurisprudencia,
que el señor Octavio le otorgó un gran impulso a estas escuelas jurídicas. Pero ¿por qué le otorgó este gran impulso a estas escuelas jurídicas? ¿Para qué? Para poder solucionar una crisis, la crisis moral. Al mismo tiempo, también revistió la autoridad a los jurisconsultos. Es así que pasamos a ver la otra fuente de las constituciones imperiales, la cual son resoluciones de tipo legislativo dictados por un emperador, la cual se convirtió en la fuente más importante del derecho romano de ese entonces, teniendo 4 formas: la edicta, la decreta, la rescripta y la mandata. Hablemos del Corpus Ius Civilis, la cual compila todo el derecho romano. Pero esta compilación tiene una historia, la cual el 13 de febrero del año de 528 se nombra una comisión de 10 juristas. Al armarse esta comisión tiene un nombre, se denomina Codex Vetus. Escrito este Corpus Ius Civilis en 4 partes: en el código, en el digesto, en la instituta y sobre todo en las novelas. Con eso doy por terminada mi exposición. Muchísimas gracias.